Saludos, amados hermanos, que el Señor les bendiga en este momento. Es un honor poder estar con ustedes para compartir las enseñanzas de la palabra del Señor. Continuamos en la jornada de la Semana Mayor, donde recordamos el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y como parte de esta jornada maravillosa, estamos compartiendo las 7 palabras, las 7 declaraciones que hizo Jesús en la cruz. Y para mí fue un honor poder compartir con ustedes una breve enseñanza respecto a la palabra que dijo Jesús cuando exclamó diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa palabra la encontramos en Marcos, en el Evangelio según Marcos, capítulo 15, verso 34. Nos cuenta el relato bíblico que siendo la hora novena, cuando nos referimos a la hora novena, estamos hablando de las 3 de la tarde aproximadamente, ya que en ese tiempo se contaban las horas desde las 6 de la mañana, que más o menos era cuando salía el sol. Así que siendo más o menos las 3 de la tarde y podemos, ¿verdad?, llegar a formar el escenario, ver la escena, ese sol ardiente, desde el mediodía que había sido crucificado Jesús, ya eran las 3 de la tarde, en el Medio Oriente, donde es un lugar desértico, un lugar que está, ¿verdad?, con una calor más o menos para el mes de abril. Imagínese usted. Nos cuenta la palabra que Jesús exclamó esta aseveración a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y me gustaría señalar que el Salmo 22 comienza con esta misma exclamación. Y me gustaría compartirlo. El verso 1 del Salmo 22 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? También el verso 18, para darles un ejemplo, de este mismo Salmo dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Este salmo, que se le adjudica al gran salmista David, es un salmo que se le ha, ¿verdad?, denominado como un salmo mesiánico, en el cual vemos, ¿verdad?, como si David hubiese estado presente en el momento de la crucifixión de Jesús y estuviese describiendo lo que Jesús sufrió y padeció. Sin embargo, David lo que estaba haciendo en ese momento, quien existió muchos años, cientos de años antes de la crucifixión de Jesús, ¿verdad?, estaba profetizando lo que ocurriría cientos de años después en lo que era el gran plan que tenía Dios para nosotros. También podemos ver, me gusta cómo algunos escritores, algunos, ¿verdad?, estudiosos de la Biblia, por ejemplo Charles Spurgeon, citando a Martín Lutero, dice que esto es una especie de joya entre los salmos. Contiene los profundos, sublimes y pesados sufrimientos de Cristo al agonizar en medio de los terrores y dolores de la ira y muerte divinas que sobrepasan todo pensamiento y comprensión humano. Así que esta frase que Jesús exclamó nos lleva a hacernos la siguiente pregunta, amados hermanos. ¿Realmente fue Jesús abandonado por el Padre en ese momento? Vamos a ver la escena por un momento. Por un breve instante veamos esa escena. Jesús estaba llevando todo nuestro pecado sobre Él. Y no solamente estaba llevando todo nuestro pecado, estaba llevando todo el castigo que nos correspondía a nosotros. Estaba siendo puesto sobre Él. Eso, mis amados hermanos, necesariamente eso implica abandono. Jesús lo entregó todo para sufrir el peso de todos los pecados de todo su pueblo y el juicio de esos pecados, y no solamente los pecados existentes en ese momento, sino todos los pecados que habrían por venir, porque usted y yo somos salvos por medio de la sangre de Cristo que fue derramada en esa misma crucifixión, en ese mismo momento. Entonces vemos que 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21 nos muestra que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios
en Él. Lo que tenemos que ver en esta porción bíblica es que Jesús no solo soportó la retracción del Padre, Él también tuvo que soportar el derramamiento de la ira del Padre en nuestro lugar, porque Él llevó sobre sí el castigo que nos correspondía. Ahora, no podemos perder de perspectiva, mi amado hermano, que todo esto era parte de un plan perfecto diseñado para rescatarte a ti y para rescatarme a mí. Isaías 53:10, otro profeta mesiánico, nos recuerda que al Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. Cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación de pecado, verá su descendencia, tendrá una larga vida y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. Dígame usted si no se cumplió esa profecía del profeta Isaías, cuando al tercer día resucitó y nuestro Señor y Salvador hoy día vive sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Así que el que no solamente nuestro Señor Jesús sufriera una agonía física, sino que también se sintiera solo en ese momento, nos muestra que Él pensaba en ti y pensaba en mí, y que sabía que ese enorme sacrificio que estaba haciendo en ese momento rendiría sus frutos. Ahora te pregunto, ¿cuál es tu historia? ¿De dónde Dios te ha sacado? ¿De dónde Dios te ha librado? Cristo cambió la historia de la humanidad completa. Impactó el mundo al nivel de que nosotros medimos el tiempo tomando en cuenta su nacimiento, mi hermano. Entonces, si esto es así, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo Jesús ha impactado tu vida? ¿Le has permitido al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Cristo de la gloria, que entre en tu corazón y transforme todo lo que hay en él? Esto nos lleva necesariamente a otra de las declaraciones que hizo Jesús en la cruz, que fue: tengo sed. Y eso lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 28. Según la Escritura, nos dice que sabiendo Jesús que todo se había cumplido, y esto es bien importante, mi amado hermano, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, exclamó: tengo sed. Y me llama la atención cómo el evangelista pone esto en perspectiva, sabiendo Jesús que todo se había cumplido. Estaba a punto de cerrar esta escena de la crucifixión de Jesús. Y en ese momento él exclama que tenía sed. En Mateo 15:23, en un verso más adelante, vemos que después que él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, le tratan de acercar, ¿verdad?, una mezcla de vinagre con otras mezclas más para tratar de entumecer. Esta mezcla se utilizaba por los soldados romanos para entumecer el dolor. Jesús no la aceptó porque él no quería que se entumeciera lo que estaba padeciendo, porque él quería sufrir lo que tenía que sufrir, porque él estaba entregando su vida por nosotros, pasando este gran sacrificio por nosotros. Sin embargo, vemos que en la escena que nos marca el evangelista Juan, cuando dice Jesús que tenía sed, le acercaron otra esponja, esta vez con un vinagre diluido. Y este vinagre diluido realmente lo que buscaba era poder humedecer los labios resecos de Jesús. Recuerden, las 3 de la tarde, desde las 12 del mediodía crucificado, el sol ardiente del Medio Oriente. Veamos la escena. Y también poder humedecer una garganta seca, porque próximo a esta declaración venía un anuncio final al mundo, con una voz que tenía que escucharse alta y clara.
Ahora, vemos que la sed, mis amados hermanos, es una de las necesidades básicas que tenemos como seres humanos. Si dejáramos de hidratarnos, todo nuestro cuerpo empezaría a funcionar mal. Se dice que podemos estar hasta 40 días sin comer, pero sin tomar agua solamente 3 días. De la misma manera, nosotros también tenemos un espíritu, tenemos un alma que fue creada para relacionarse con Dios. Pero cuando nosotros no recibimos de su palabra, nos vamos deshidratando, mis hermanos. Comenzamos a padecer por la necesidad que tenemos de Él. Todos necesitamos a Dios, mi hermano. No hay excepciones. Todos necesitamos a Dios. Incluso cuando la gente no lo reconozca, porque trata de tapar esa necesidad con otras cosas, aun cuando tengamos todas las cosas mundanas, mi hermano, que siempre hemos querido, si no tenemos al Señor en nuestro corazón, vamos a sentir nuestra falta de Él. Una falta que será eterna para aquellos que rechacen la obra de Cristo en la cruz y no crean en Él para salvación, mi hermano. Por tanto, lo que el agua es para la vida de nuestro cuerpo, lo es Dios para la vida de nuestra alma y de nuestro espíritu. Él es el agua que sacia los anhelos más profundos del ser humano. Es el que le da un sentido a nuestra vida, ya que después de todo fuimos creados por Él y para Él. Es por eso que cuando el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo, mi hermano, recibimos de esa agua que nos sacia para siempre. En Dios encontramos nuestra plena satisfacción. No necesitamos nada más. Entonces, para ir terminando, una de las cosas que nos recuerda esta afirmación es que Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y Él enfrentó el castigo que era ser sobre nosotros, lo enfrentó en su total humanidad. Y con esta afirmación, lo que significa es que lo peor ya había pasado. El precio había sido pagado y Él estaba listo para anunciarlo. Él estaba listo para gritarlo. Ha habido momentos en nuestra vida cuando no conocíamos del amor de nuestro Señor, que esta afirmación de tengo sed llega a nuestra mente y a nuestro corazón. Es en esos momentos donde le has dicho al Señor, ya no puedo más, no puedo seguir viviendo así, no puedo con esto, sácame de aquí, sácame de este pozo, sácame de este encierro, Dios, no puedo más. Lo importante que tenemos que recordar del sufrimiento de nuestro Señor en la cruz del Calvario es que si hoy te sientes con los labios espirituales secos y la garganta de tu alma está seca, solo hay uno que puede saciar esa sed. Trae tu alma sedienta a los pies de Cristo y Él te saciará. Así como Él le dijo a la samaritana que el que bebiere del agua que Él le ofrece no volverá a tener sed jamás. Así que te invito a que te acerques a Jesús en esta semana donde recordamos su sacrificio. Entrégale tu corazón y el Señor transformará tu vida y serás una nueva criatura. Y todo lo que creías que estaba perdido, el Señor lo hará nuevo en ti. Que Dios te bendiga.